meditación budista, plática post-comida, para que no se duerma. En la meditación budista trabajamos dos técnicas o dos sistemas de meditación. El primero de ellos se llama samatha. Samatha es un concepto sánscrito que quiere decir algo así como serenidad, paz interna, equilibrio emocional. ¿Qué otra cosa es samatha? Paz interna, equilibrio emocional, serenidad. Y el concepto samatha hace referencia a un estado de tranquilidad mental. Samatha no es un invento propiamente budista. En la India se hacía samatha desde hace muchos años antes del Buda. De hecho, los yogis, lo que ustedes conocen como el yoga hoy en día, los yogis tenían ellos la idea de que la iluminación era lograr la paz interna y que así equiparaban paz interna e iluminación, que era en aquel entonces era podríamos decir lo máximo que podían llegar los meditadores, que podemos decir hoy en día. Cuando Siddhartha Gautama se ilumina a sus 35 años abajo del árbol Bodhi, pues él desarrolla otro sistema meditativo que hoy en día lo conocen ustedes como Vipassana. Y Vipassana es un concepto, ahora sí, propiamente budista, y trata fundamentalmente de, con base a la meditación de samatha, lograr desarrollar la sabiduría interna. No estamos hablando de la sabiduría académica o la sabiduría de leer muchos libros o muchos artículos, estamos hablando de la intuición trascendente de entender las cosas tal y como son. Y eso sí es propiamente budista. En Vipassana es donde hacemos lo que llamamos contemplaciones analíticas, y también utilizamos Vipassana como contemplaciones de visualización. Algún día les voy a dar un curso sobre meditación de visualizaciones. Se usan muchas visualizaciones como una manera de desarrollar tu mundo interno. Por ejemplo, tú puedes, una de las cosas que se recomiendan mucho en Vipassana es que tú te imagines que ya eres, ¿no? Por ejemplo, si soy una persona muy enojona, me visualizo como una persona ya muy paciente, ¿no? Entonces, una manera de que yo puedo irme transformando es yo ya creérmela, como uno dice, es que yo me la creí, ¿no? Y te comportas, ya comenzaste a comportar como una persona paciente, ya no enojona, ¿no? Entonces ya viene el enojo y dice, no, yo ya no conozco esta emoción, yo soy una persona paciente, ya no me enojo, ¿no? Y entonces ahí usamos lo que llamamos Vipassana de visualizaciones. Pero de hecho lo que más se desarrolla en la práctica meditativa es lo que llamamos contemplación, ¿no? Y la contemplación se desarrolla básicamente a través de un concepto que se llama atención plena, que ustedes lo conocen como mindfulness. Hoy en día mindfulness se ha vuelto ya pues, de moda, ¿no? Hay mindfulness para los papás, mindfulness para los niños, mindfulness para los negocios, mindfulness para dejar de fumar, mindfulness para no sé qué. Está bien, pero mindfulness viene de un sutra que se llama el Satipatthana Sutra. ¿Salud? El Satipatthana Sutra fue la primera enseñanza que dio Siddhartha Gautama, ya hecho como Buda, a sus primeros discípulos, y es la base de toda la meditación budista de todas las escuelas. Se llama el Satipatthana Sutra. Que Satipatthana quiere decir algo así como el sutra de los cuatro fundamentos. Y ahí el Buda, en esta primera enseñanza sobre meditación, nos narra cómo meditar. O sea, es como la base, ¿no? Después ya vienen otras técnicas meditativas, pero la base es esto. Y aquí nosotros hemos estado practicando un poquito, ¿no?, este tipo de meditaciones. Para nosotros, en nuestra tradición, lo más importante es la llamada samatha. Samatha, a su vez se divide en dos tipos de samatha. Samatha con objetivo y samatha sin objetivo. Samatha con objetivo quiere decir que tú tranquilizas la mente, tu mundo interno, auxiliándote de un objeto, ya sea un objeto material o un objeto inmaterial.
el objeto material más recurrente que se practica en la meditación de samatha con objetivo es la respiración, ¿no? Que lo hicimos ya con la maestra también. Un poco ve cómo entra el aire, cómo sale el aire, y ahí concentras tu mente. También puedes usar imágenes, también puedes usar una flor, puedes usar una imagen que te inspire mucho, puede ser Jesús el Nazareno, puede ser el Dalai Lama, puede ser Gandhi, otra persona, y te concentras tú en esa imagen o en esa estatua, y ahí te quedas, ¿no? Ahí tratas de controlar tu mente. Acuérdate que samsara no es más que el caos mental que traemos. Y la manera en que atacamos ese samsara, esa mente irruptiva, esa mente caótica, esa mente desordenada, es a través de samatha, de tranquilizar la mente. Tu mente está muy intranquila, o tu mundo interno, tu mundo emocional está muy intranquilo, porque traes un montón de emociones afligidas, traes un montón de pensamientos perturbados que no dejan en paz a tu mente. No es hablando de lo que hablamos en la mañana, que es otro elemento que no toqué, porque no se puede tocar todo al mismo tiempo. Una de las herramientas características de nuestra mente de luz clara es que es naturalmente pacífica. Y miren esto, ahorita que están en la digestión así concentraditos, miren esto. Para el budismo, el sufrimiento es un evento externo a ti. Le llamamos, es un evento adventicio. Un evento adventicio quiere decir que no nos pertenece. Hay plantas que son adventicias. No se han visto que hay árboles y después hay las plantas que van y se le pegan al árbol, ¿no? Y parece que la planta es parte del árbol, pero no. Esa planta es adventicia, es decir, es una planta invasora al árbol, ¿no? Y utiliza el árbol y crece y le chupa, pero no pertenece a la naturaleza propia del árbol. ¿Sí se entiende lo de adventicio? Adventicio quiere decir, yo pongo el ejemplo más sencillo, porque pues, todo lo vivimos a diario aquí en México, que el sufrimiento es como un inmigrante, un haitiano o un salvadoreño que está pasando por México, y tú sabes que ese migrante haitiano, salvadoreño, pues no quiere quedarse, no pertenece aquí a México. Está ahorita de rutina y quiere pasar, bueno, querían, porque ya Trump ya no quiere, pero querían pasar a Estados Unidos. Y tú ves a un extranjero, migrante, y tú sabes que no pertenece al país, que no se va a quedar, que viene en tránsito. Bueno, la visión más concreta del budismo es que tu sufrimiento es adventicio, no es parte de nuestra naturaleza, de nuestra mente de luz clara estamos hablando. Interesante, ¿eh? Es la única religión y la única filosofía y quizá la única psicología que plantea esto, que el sufrimiento no es parte de nuestra naturaleza. Las demás religiones y las demás filosofías sí plantean que sufrimos por nuestra propia naturaleza. Para el budismo es así. Una de las cosas que descubre el Buda Siddhartha Gautama cuando logra la iluminación abajo del árbol Bodhi, es decir, ¡pah! El sufrimiento no me pertenece, no es parte de mi experiencia natural. Deviene de otras causas y condiciones que no son de nuestra naturaleza, que no es parte de nuestra naturaleza, de nuestra mente de luz clara. ¿Y esta idea qué te dice? Pues te dice que tú, lo creas o no lo creas, sí puedes eliminar tu sufrimiento, porque no es parte de tu naturaleza. En dado caso, la lógica nos dice que si el sufrimiento fuera parte de tu naturaleza, si realmente el sufrimiento fuera parte de mi esencia, parte de mi mente de luz clara, pues no lo podríamos quitar. Tú no le puedes quitar al fuego el quemar. Pues si le quitas la naturaleza al fuego de quemar, pues deja de ser fuego. Tú no le puedes quitar la naturaleza del agua mojar. Si le quitas tú la naturaleza al agua de mojar, pues deja de ser agua. ¿Estoy de acuerdo? Algo que pertenece a una naturaleza no se lo puedes quitar. La naturaleza del sol es iluminar. El día en que el sol no nos ilumine, ya no va a ser parte de su naturaleza. Va a perder esa naturaleza.
la idea fundamental de nuestra práctica que le llamamos del Buda Dharma, es decir, de las enseñanzas del Buda Siddhartha Gautama, es que nosotros sí podemos liberarnos del sufrimiento, porque el sufrimiento no es parte de tu constituyente natural. No es parte, si le quieres poner tu nombre así más cachondo, no es parte de tu esencia. No es parte no, déjame terminar el día. No es parte de tu propia naturaleza. Viene de otras condiciones. ¿Cuáles son esas? ¿De dónde viene tu sufrimiento? Pónganse a pensar, pues para eso vinieron a este curso, ¿no? Para ponerse a pensar en serio las cosas de tu vida. ¿De dónde viene el sufrimiento? Y aquí hay una enorme literatura en el budismo. Desde el punto de vista genérico, hay 3 explicaciones. Una de ellas, planteada por el mismo Siddhartha Gautama, y las otras 2 desarrolladas por grandes maestros con base a las enseñanzas de Siddhartha Gautama. Yo no sé por qué estoy tocando este tema, porque no era el que tenía aquí, pero bueno, ya estoy muy conchudo aquí platicando. Primera causa de tu sufrimiento. Y les recomiendo a las personas que quieran tocar este tema, lean el Sutra de las 4 Nobles Verdades. Ahí en nuestra página de www.budismolibre se van abajo, acuérdense que está en literatura se van a sutras y sastras, y ahí busquen las 4 Sutra de las 4 Nobles Verdades, así se llama. Y ahí en la primera, ese Sutra de las 4 Nobles Verdades dice que, se los voy a platicar, no es tema de este curso, pero se los platico rápidamente. Esas 4 nobles verdades dicen, primera noble verdad, hay sufrimiento. Hay sufrimiento. Nuestra vida samsárica, el modo de vida que tenemos en esta tierra desde hace siglos y siglos, tiende a que nosotros tengamos, piénsala bien en tu vida personal, esto es muy personal, tiende a que tengamos más experiencias de sufrimiento que de felicidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sabemos. No sabemos. Es lo que llamamos el silencio del Buda. El Buda no explicó por qué. Lo que sí sabemos, empíricamente hablando, es que tú sufres más, que tus experiencias de sufrimiento son mucho más que las experiencias de felicidad, ¿sí o no? ¿Hay alguien que puede negar esta verdad? No. O sea, en otros términos, es mucho más fácil sufrir y es mucho más difícil ser feliz. Nomás piensa en lo que te hace hacer sufrir a ti. Todo nos hace sufrir. Hasta un mosquito a las 2 de la mañana, ¿sí o no? Y más cuando está lloviendo. Todo nos hace sufrir. Todas las cosas bondadosas que tenemos te hacen sufrir. Comida, las personas que amas, tus padres, tus parejas, tu casa, tu auto, tu ropa, más cuando ya no te queda. Todo eso que nos agenciamos para ser felices terminan haciéndonos sufrir. Y esto es muy importante y me gusta mucho recalcarlo tanto en los retiros como en los cursos. No sientas que ese sufrimiento, 1, es personal y 2, mucho menos que es por tu culpa. La mayoría de nosotros cuando tenemos experiencias de sufrimiento, nos embarramos, nos autoembarramos con un sentimiento de culpa. Creemos que no lo merecemos. Creemos que yo sufro porque soy deficitario, me falta esto, me falta lo otro, no hice esto, no hice lo otro. O al revés, a veces sufrimos porque nos sobra. Es que me enojo mucho, me deprimo muy rápido, me canso rapidísimo, me hace enojar todo. O sea, a veces es el exceso y a veces es el déficit lo que nos hace sufrir. Porque creemos que somos incompletos. Y nuestra sociedad, y más nuestra cultura judeocristiana, que está basada en la culpa fundamentalmente, nos hace creer que sufrimos porque somos imperfectos, deficitarios o porque nos está sobrando cosas. Total que nunca somos perfectos. Y total que nunca
estamos completamente satisfechos. Y esta sensación de sufrir porque estoy equivocado, o porque soy un error, o porque mis papás me tuvieron forzosamente, o porque estoy aquí por accidente, pues es una sensación, simplemente una sensación de enorme insatisfacción y enorme falta de aceptación de uno mismo tal y como es. Y entonces nuestra vida la dedicamos o a conseguir cosas que me faltan o a quitarme cosas que me sobran, ¿sí o no? Eso te dedicas, de eso nos dedicamos, porque nunca nos sentimos centrados, equilibrados, satisfechos con lo que somos. Nunca nos sentimos. O nos sentimos sobrados o nos sentimos faltantes. Pero decías hablar de las 4 nobles verdades, ¿verdad? Sí, vamos a la primera. Primera. Entonces, estamos en la primera, pero estamos en la primera, estamos bien. No me salió del tema. Primera, hay sufrimiento. Y el Buda Siddhartha Gautama, si ustedes leen el Sutra de las 4 nobles verdades, van a encontrarse con una curiosa situación. Nunca dice Siddhartha Gautama, estoy sufriendo. Porque para el budismo, para la teología budista, lo más profundo del budismo, el sufrimiento, y esto grábatelo, no es un asunto personal. No es un asunto individual. El sufrimiento es una característica del samsara que se expresa a través de nuestros estados mentales de insatisfacción, de emociones negativas, de pensamientos afligidos o perturbados o negativos, pero no, el sufrimiento no es personal. Y esto derrumba por completo el sentimiento de culpa. Cuando tú te das cuenta de que el sufrimiento, tanto humano como el social, el familiar, el de la ciudad, todo lo que sufrimos, no es cuestión personal. No es porque tú te lo merecías, mucho menos porque tú tienes que sufrir para poder aprender cosas. No. El sufrimiento es una experiencia connatural al samsara. Mientras estemos en el samsara, vamos a seguir sufriendo. El día en que podamos zafarnos del samsara, que podamos tener una mente ya no de apego, ya no de aversiones, ya no de ignorancia, ese día vamos a dejar de sufrir de esta manera. Y se dice en la segunda noble verdad, que es la segunda, que el origen de ese sufrimiento, desde el punto de vista más teológico en el budismo, se dice que es el deseo, el productor de ese sufrimiento. Ahora, el deseo es otro problema de traducción también. Es un problema porque el budismo pues, está escrito en palí, está escrito en sánscrito, que son lenguajes eminentemente religiosos, y nosotros no tenemos a veces ni el concepto ni el significado de esos conceptos de palí o sánscrito. Pero el deseo en sánscrito se llama Tana, T-H-A-N-A. Y Tana es una experiencia que todos nosotros vivimos, que podemos identificar mucho con la ansiedad hoy en día, la podemos identificar mucho con la neurosis, la podemos identificar mucho hoy en día con el estrés, la experiencia del estrés. Y Tana es una experiencia sánscrita que sucede, por ejemplo, cuando tú traes mucha sed, que te fuiste a correr y corriste 2 horas, está el sol así como está ahorita, bravo, duro, el sol, estás sudando, y estás caminando, estás corriendo, y no hay agua, nadie trae botellas de agua, y tú estás muerto de sed, la boca la sientes seca, y de pronto ves un Oxxo en la esquina, y entonces ves el Oxxo en la esquina, y entras al Oxxo y pides el Gatorade y te dan el Gatorade. Tana es la experiencia donde ya estás con el Gatorade aquí en la mano, todavía no te lo has tomado y sientes así una ansiedad por tomarlo. Es cuando sientes esa ansiedad
cuando pasaste por una casa, yo quiero esa casa, la voy a comprar. Es lo que sientes cuando conoces a una persona y te enamoras o te gusta mucho y yo quiero esa persona, quiero que esté a mi lado esta persona. O cuando quieres viajar a una ciudad y dices, yo quiero ir a esa ciudad. Y esa ansiedad de tener algo agarrado para tú poder satisfacer una necesidad. Y esa necesidad puede ser real o ficticia, no importa. Tú sientes esa necesidad. No tiene que ser ni real siquiera la necesidad. Puede ser una necesidad completamente mental. Y eso está. Y cuando el Buda en la segunda noble verdad nos habla de que el deseo es el origen de nuestro sufrimiento, está hablando fundamentalmente de los deseos basados en nuestras sensaciones, en nuestros sentidos. Nosotros creemos, y aquí ya estamos refinando un poquito más las enseñanzas de Ayurveda, nosotros creemos que gran parte de nuestra felicidad está en función de satisfacer las necesidades que surgen de tus sentidos. Para el budismo nosotros tenemos 6 sentidos, no 5, 6 sentidos. Tenemos el sentido visual, ¿verdad?, que conecta con objetos. ¿No? Hay un objeto, yo veo, ese objeto se refleja en mi vista y lo reproduzco en mi conciencia. A esa conciencia le llamamos conciencia visual, ojo y objeto. ¿No? Esos son los 3 factores que conforman lo que podemos decir tu contacto visual con el mundo. Así tú conoces, así tú ves el mundo. Claro que tienes que tener los ojos más o menos buenos, ¿no? Pero porque los ciegos pues, no tienen esta cualidad. Después tenemos el oído, que es muy importante, ¿no? El oído es el sentido que conecta con el sonido. Cuando tu oído contacta con el sonido, tú creas tu conciencia auditiva. Después, contactamos con la nariz. ¿Qué contactamos con la nariz? Pues son los olores. Cuando tú contactas con un olor, ahorita que comiste, que oliste la comida, ¡ay, qué rico huele, qué sabroso está! ¿No? Pues contactas con un olor y ese olor crea la conciencia olfativa. Llevamos 3 conciencias, no se pierdan de esto, 3 conciencias. Después viene la boca. La boca contacta con sabores. Cuando tú contactas con un sabor, creas la conciencia gustativa, ¿no? Llevamos 4 conciencias. Después viene la conciencia, después viene, el sentido táctil, que es toda tu piel, que por cierto es el órgano más grande que tenemos, el órgano, la piel, que contacta con texturas, ya sea algo liso, algo rasposo, contacta con temperaturas, hace calor, hace frío, está fresco, etc. Y cuando tú contactas, cuando tu piel, tu sentido táctil contacta con alguna densidad o con alguna temperatura, se llama conciencia táctil. 5 conciencias. Ojo con esto. Tienes 5 conciencias, cada uno basado en tus sentidos. Y después para la psicología budista tenemos un 6º sentido que le llamamos mente. ¿Con qué contacta la mente? Con tus pensamientos. Cuando contacta tu mente con pensamiento, se llama conciencia mental. De hecho, nosotros cuando hablamos de conciencia, estamos hablando de conciencia mental, pero no debemos de olvidar que tenemos otras 5 conciencias que están basadas en los otros 5 sentidos. Esas 6 conciencias les llamamos las conciencias de las puertas de tu existencia. Así es como conoces tú el mundo. El mundo lo conoces tú cuando estás abriendo esas conciencias. Cuando te vas a dormir, esas conciencias se clausuran, se cierran. Te despiertas, se abren. Te duermes, se cierran. Te vives, se abren. Cuando te mueras, se van a cerrar todas esas conciencias. Ya no se van a abrir. De hecho, cada vez que nos vamos a dormir, estamos muriendo un poquito. Yo creo que la naturaleza nos dio esta cualidad de irnos a dormir como para ir ensayando la muerte. Cuando te mueras, va a ser muy parecido a cuando te vas a dormir. Espero que no tengan pesadillas aún. Cada uno de esos sentidos y cada uno de esos 6 contactos
Y cada uno de esas 6 conciencias tienen ahorita ya voy en el párrafo 11 al 16. Cada uno de esos sentidos tienen la intención, tienen una intención. ¿Cuál es la intención de tus sentidos? Ya lo hablamos en la mañana. ¿Por qué quieres tú escuchar puras cosas bonitas? ¿Por qué quieres tú oler puras cosas así que huelan bonitos? ¿Por qué quieres comer puras cosas ricas y sabrosas? Por el placer. Exacto. Y esos placeres que traen, que traen atrás, ¿dónde surge ese placer? ¿Cómo surge ese placer? Pues por tus deseos. Deseo escuchar No quiero escuchar esa música de banda que me trae tan mal, me pone muy mal. No quiero pura música de Shakira, que anda de moda, ¿no? Shakira. Ay, qué bonito. Ay, se pone a llorar Shakira, sí. Ay, que me abandonó, que no sé qué. Quiero oler puras cosas bonitas. No quiero oler a drenaje, que no quiero oler a pelo, no quiero oler. No, yo quiero oler puras cosas bonitas, agradables. Quiero ver puras cosas bonitas, puras cosas bellas, colores, luminosos, árboles verdes, no quiero ver árboles secos, ¿va? Quiero tener contactos agradables, no me gusta el calor. Abran la puerta, abran las ventanas, tiren el techo, pero no quiero sentir calor. Y sientes frío, no quiero sentir frío, eché una chamarra, otra chamarra y la cobija y la otra cobija, mi gorrito, mi bufanda. Constantemente estamos buscando deseos para que nuestros sentidos se sientan agradables. Y constantemente estamos huyendo, rechazando contactos de nuestros 6 sentidos que nos producen sensaciones desagradables. ¿Verdad? No me gusta el hígado ensabollado, guácatela. No me gusta el brócoli. Y ese ir y venir constante, de andar enloquecidos atrás de nuestros placeres sensitivos, ya sea agarrar aquellos que son placenteros, o ya sea andar constantemente rechazando, discutiendo, creando problemas, enfrentamientos, agresiones, violencia, enojos, ira de aquello que no me gusta, y constantemente quiero rechazarlo de mi experiencia. Y todo se está basando en esta lógica de los deseos. El deseo, decía el Buda en esa segunda noble verdad, el deseo de existir, que es el deseo de tener, y el deseo de no existir, que es el deseo de lo que no quiero que exista en este mundo. Cada uno de ustedes tiene que pensar muy bien por qué no quieres que exista eso en este mundo y por qué quieres que nomás exista aquello en este mundo. Y ahí vas a descubrir cuáles son tus apegos y cuáles son tus aversiones. Y esas dos energías de tus apegos y aversiones son los constituyentes de nuestras klechas. Klechas quiere decir estados emocionales profundamente insatisfactorios. Y aquí ya como conectamos con el sufrimiento. Si tú te preguntas, ¿qué es el sufrimiento? Yo te podría contestar que el sufrimiento no son más que tus estados emocionales afligidos. ¿Cuándo sufres? Dígame palabras, dígame emociones negativas. ¿Cuándo sufres? Cuando me preocupo. Preocupación. Cuando no tienes lo que quieres. Pero nombre, no el proceso, sino el nombre de la emoción. Anhelo, no se diga. ¿Qué más? Miedo. Insatisfacción. Desolución. ¿Vale? Desilusión. Desilusión, claro. Tristeza. Tristeza, impotencia, celos, frustración, envidia, depresión. ¿Les faltan muchos? Piénsenle. Victimismo, claro, hoy en día tan de moda. Superioridad moral. No, esa no es nuestra aflicción. Luto. ¿Vale? Luto. Pérdida.
Ah, luto, ok. Sí, luto, pérdida, claro, claro. Ansiedad, estrés, todo tu sufrimiento. ¿Apegos también? Apego, sí, cómo no, muchísimo. Y aversiones. Creencia. Todos tus sufrimientos, todos nuestros sufrimientos no son más que nuestros estados emocionales negativos. Despreocúpate de todo lo demás. Estoy hablando del sufrimiento emocional, obviamente. No, ya si te quiebras el brazo, un dedito, el pie es otra cosa. No, estoy hablando del sufrimiento mental. Todas las emociones negativas no es que expresen el sufrimiento, son el sufrimiento. Así es como se manifiesta el sufrimiento en el samsara, a través de nuestras aflicciones emocionales. Y es lo que narra la primera noble verdad. Porque dice, todos esos deseos, tanto los deseos de tener como los deseos de no tener, están generando todas nuestras emociones negativas. Y todas esas son como ramas de un árbol, ¿no? El tronco del árbol se llama deseo, y todas las ramificaciones, todas las ramas de ese árbol se llaman emociones afligidas. Después la tercera noble verdad, el Buda dice en esta tercera noble verdad, hay cese. Si yo, fíjense muy bien cuál es la lógica, si yo encuentro la verdadera causa del sufrimiento y me propongo, me disciplino y comprendo esa causa, comienzo a trabajar esa causa, porque si yo trabajo esa causa, afecto al efecto. El sufrimiento es un efecto, es el efecto de nuestros estados emocionales negativos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para cesar el sufrimiento? Pues gestionar mis emociones de otra manera. Si sigues tú gestionando tus emociones a través del apego y la aversión, que son los alimentos, el insumo que utilizan nuestras emociones perturbadas, nuestras flechas, si seguimos nosotros generando apegos y aversiones, pues seguiremos generando emociones afligidas. Si seguimos generando emociones afligidas, seguiremos implementando sufrimiento, porque seguimos con las causas. Y allá tienes tú la solución, que es la tercera noble verdad. Yo, para cesar mi sufrimiento, tengo que trabajar mis emociones afligidas, porque esas son las responsables de mi sufrimiento, no lo de afuera. Lo de afuera sí puede contribuir a mi sufrimiento, claro, pues quedarte sin trabajo, que te cambien de lugar, tengas que cambiar a una casa, estás muy rico y te piden la casa y tienes que cambiarte de casa y te pones de mal pelo porque estás muy a gusto. Claro que las condiciones externas influyen, pero la causa que determina nuestro sufrimiento se llaman deseos. El deseo de existir, de apropiarte, y el deseo de no existir, de quitar cosas que no te gustan en el mundo. Hay personas que se dedican allá afuera a criticar y a estar peleándose con el mundo. Se pelean en el tráfico, se pelean con la pareja, se pelean en la familia, se pelean en el trabajo. Todo está mal, todo está negro, todos son unos abusones, todos son unos tontos. Eso está mal, esta calle está mal trazada, esa casa la hicieron mal, mira la ventana que fea quedó. Todos conocen, si no es que tú eres uno de ellos, que se la pasan así, descalificando las cosas que no les gustan, porque no se cuadran a sus deseos. Y todo lo que no se cuadra de mis deseos es mi enemigo, o no debe de existir. Es lo que llamamos la tendencia de la no existencia. Pero en cambio, aquello que sí me gusta, aquello que sí quiero, eso sí quiero que siga ahí, eso sí quiero que sea permanente, que sea fijo, que ahí se quede, que no cambie. O sea, es uno cómodo, que va muy ligado al apego, ¿no? Desentender que es más fácil acostumbrarnos al apego a las aversiones. Ah, no, sí. Entonces, es muy entender que el apego nos. ¿Verdad? Yo suelo entender. Entendemos, sabemos que las aversiones nos hacen infelices. Y el apego luego lo tenemos, lo que no lo platicábamos, ¿no? Los hijos, ¿no? Al final del día, el apego es un apego tremendo, ¿no? Esa respuesta
Muy bien. Pues esa es la primera causa de 3. La segunda causa, que también la maneja Siddhartha Gautama, pero la manejaron después otros maestros, es la causa, esta es muy interesante, esta segunda causa, que se llama la causa de la ignorancia. Y aquí sí hay que tener mucho cuidaditos con los conceptos que no. En sánscrito, ignorancia se dice avidya. Y avidya, no sé si se acuerdan ustedes, algunos de ustedes sí se les ha haber tocado, y de los que ya somos morrucos. En las ferias de los pueblos había un juego que se llamaba El Espejo. ¿Se acuerdan de la Casa de los Espejos? La Casa de los Espejos, pónganla ahí en YouTube, Casa de los Espejos, para que vean lo que era. Era un juego muy, muy chistoso, no sé, de niños se divertía uno enormemente. Ya desapareció ese juego, ya no hay ese juego. Pero era una casa, se construyó una casa, y en esa casa había espejos. Pero los espejos estaban completamente deformados, ¿no? Estaban así, unos ovalados, otros eran curvos, otros eran una U. Entonces tú te veías en uno de esos espejos y te veías todo largo así, te veías todo anchado, o te veías como un enanito y se ríe uno, mira cómo te ves. Bueno, avidya es la casa de los espejos. Es cómo tú distorsionas la realidad con base a nuestra ignorancia de cómo es esa realidad. Por ejemplo, la mayoría de nosotros vivimos como si no nos vamos a morir. Es una enorme ignorancia. No, yo este año no me muero. No, yo todavía me quedan, pues 15 años todavía me quedan de vida. Y así vivimos, como si no nos... Vivimos a veces mucho como si no nos vamos a enfermar. Vivimos mucho como si no nos vamos a envejecer. Vivimos enormemente el error de la gente que tú amas no se va a morir. Creemos que nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras parejas, nuestros hijos no se van a morir. No, ¿cómo se va a morir si es mi hijo? ¿Cómo se va a morir si es mi mamá? Mi mamá, no se puede morir mi mamá, no, es imposible. Y estamos constantemente distorsionando la realidad, que no la vivimos tal y como es, no la entendemos, o no la vivimos como es. Nos autoengañamos. Estamos en la casa de los espejos. ¿Crees que lo que tienes ahí es tú? Todos nosotros creemos que hoy en la noche vamos a regresar a nuestras casas, a nuestros departamentos, y ahí van a estar. Pues puede ser que no estén, Puede ser que caiga un meteorito y se desaparezca todo Puebla, pero no. Pero tenemos un montón de presupuestos para que nos permitan vivir más o menos en tranquilidad. Imagínate, hace mucho, se los voy a contar como para la post-digestión. Nosotros somos uno de los pocos grupos budistas que hacemos bodas budistas. Y hace años que los hacemos. Y cuando empezamos a discutir, porque llegaba gente con nosotros y decía, oye, pues yo soy una pareja, tenemos muchos años, ya nos casamos acá, queremos que sea el budismo, casarnos por el budismo. Y pues en el budismo, obviamente no hay ceremonias de casamientos o de matrimoniales, porque ni modo que empieces una boda matrimonial. Acuérdense que el amor es impermanente y que tú te vas a morir y también tú te vas a morir. No puedes empezar a hacer una boda, no te van a correr de ahí, ¿no? Y empezó la discusión si era legítimo o no hacer bodas budistas. Ganamos lo que decimos que sí. Y tomamos la plena conciencia de que cuando hacemos una boda budista, anulamos el tema de la impermanencia. Porque no queremos ser aguafiestas. Entonces, pero si le decimos a las parejas, pues más acuérdate de la impermanencia, más a ciencia, ¿no? Acuérdate de la impermanencia, no te vayas con la finta, ¿no? Y ya, hasta llegamos. Porque nosotros, tú cuando te casaste, pues te casaste con la idea de la permanencia. Cuando tomas ese trabajo, tomas la idea de eso. Dice Siddhartha Gautama en uno de sus sutras. Ignorancia es creer que lo impermanente es permanente. Ignorancia es creer que lo que es insatisfactorio es satisfactorio.
E ignorancia es creer que lo que está unido no se va a desunir. E ignorancia es creer que la felicidad es satisfacer mis necesidades placenteras. Son los cuatro, le llamamos los cuatro grandes errores o grandes procesos de ignorancia. Y la más poderosa de esas cuatro es creer que hay permanencia en nuestra experiencia. Creer que así soy yo. Soy una persona muy enojona, y así soy yo. Y pum, ahí te pones, como si fueras permanentemente, como si cuando tú te autodefines bajo una emoción, caes un enorme error. Porque por más enojón que seas, por una persona que sea la persona más enojona del mundo mundial, no puedes tener un enojo las 24 horas. Se los juro. Por lo menos cuando estás durmiendo no estás enojado. Espera. Tú cuando traes una experiencia de depresión, todos hemos tenido episodios de depresión, no eres deprimido las 24 horas. De hecho, seguramente si te pones a memorizar cuando andabas en esa época de depresiva, o si andas ahorita en una época de depresiva, te vas a dar cuenta que solamente te deprimes cuando te acuerdas que estás deprimido. Pero al rato estás comiendo ahí una nievecita y ya se te olvidó que estabas deprimido. Nomás que tu amigo también que está a tu lado te dice, ¿y cómo te sientes? Estoy deprimido. Y tú ya dejas caer la paletita que estabas comiendo ahí. Ni siquiera la depresión, que es una cosa tan profunda y tan dolorosa, está permanente, está apareciendo, aparece, te acuerdas y desaparece, y te olvidas y desaparece. ¿Verdad? No hay permanencia. Nada es permanente en esta experiencia samsárica. En otros planos, en otros universos, sí puede haber permanencia, aquí no. Aquí nomás tenemos, desde el punto de vista de la teología budista, nomás hay dos permanencias. Y los pongo entre comillas. La permanencia de nuestra mente. ¿Se acuerdan que decíamos que nuestra mente no tiene ni origen ni tiene final? Y la permanencia del nirvana. Algún día todos nosotros vamos a zafarnos ya del samsara, vamos a liberarnos del sufrimiento, vamos a liberarnos de la ignorancia y vamos a tener algo que se llama en el budismo Amitabha, se llama Tushita, y si le quieres poner un nombre coloquial le puedes poner tierra pura, ¿no? Y si eres cristiano o católico le puedes poner el cielo. Cuando te vayas al cielo vas a ser permanentemente ya ahí, ya no vas a moverte, ya nunca más te vas a poder mover de ahí. Y son las dos, podríamos decir, los dos fenómenos que podemos tentativamente decir que son permanentes. De ahí a después ya no hay nada permanente. Todo eso está transformado. Y la ignorancia, en este sentido, que es, en sánscrito les comentaba, se dice avidya. Avidya quiere decir distorsión. En el budismo la ignorancia no es un problema académico, no es un problema de que la gente no sepa leer o escribir, o que no hayas leído libros. La ignorancia es una enorme distorsión que hacemos de la realidad con base a nuestras emociones afligidas y a nuestros pensamientos perturbados. Todo lo distorsionamos, acuérdense, nuestra mente no es más que una casa de los espejos. De los espejos chuecos, ojalá sean los espejos como el que tenemos aquí, ¿no? Así, te ves ahí terito. Y tú puedes preguntarte, ¿y por qué la ignorancia produce sufrimiento? Bueno, les voy a poner un ejemplo muy sencillo que a mí me resolvió esta pregunta de manera muy clara. Haz de cuenta que tú te vas un día de fiesta y regresas a tu casa a las 2 de la mañana. Pero estás llegando ahí a tu casa a las 2 de la mañana y ¡pum! Se va la luz. Y entonces pues ahí estás ahí queriendo abrir con la llave y abres la puerta de entrada de tu casa o de tu departamento y empiezas a caminar en la oscuridad. Pero antes de que tú llegaras, entraron unos ladrones y movieron la silla, las mesas, el sofá, todo está tirado, pero tú estás en la oscuridad. Si tú estás en la oscuridad y todo se movió en tu sala, lo más probable es que te la pases golpeándote. Ay, la rodilla, ay, me pegué aquí, que no sé qué, ahora me pegué ahí. Bueno, es lo que hace la ignorancia. La ignorancia crea mucho sufrimiento
porque por ignorante nos la pasamos, es que tengo que meter al karma, pero todavía no quiero entrar al karma. Nos la pasamos afectándonos muchísimo, golpeándonos muchísimo y golpeamos a los demás muchísimo por ignorantes. Es muy raro encontrar personas malas. Casi todo el sufrimiento que a ti te hicieron, que te han hecho así, personas que te han hecho sufrir, lo han hecho porque esas personas estaban sufriendo por ignorancia. Y todo lo que tú has hecho sufrir a los demás, lo has hecho sufrir también por ignorancia, porque no nos damos cuenta de los efectos que tienen nuestros pensamientos, de los efectos que tienen nuestras palabras y los efectos que tienen nuestras acciones. Y a veces nos damos cuenta a posteriori, después de que hicimos el efecto. Y dices, chin, ¿para qué dije eso? Chin, ¿para qué hice esto? Ay, ¿por qué me comporté así? Ay, ¿por qué le dije eso? ¿Ah? Te ha pasado miles de veces en tu vida esto. Y eso es por ignorancia. No, porque distorsionamos las cosas de una manera increíble por esas energías que distorsionan nuestros espejos, que se llaman apegos, aversiones y confusiones. Y por eso el Buda dice que la ignorancia es origen del sufrimiento. Y ya metidos en el tema, la tercera causa del sufrimiento. Cada uno de ustedes tiene que pensar de estas tres causas, ¿cuál te pesa más? No es que una sea más importante que la otra, ¿eh? Depende de la etapa de tu vida. Algunas causas van a pesar más, a otras causas van a pesar menos. Pero todo depende de la etapa de tu vida en que estés. La tercera causa de sufrimiento es la causa que podría llamar la causa del egoísmo. El egoísmo, esto tiene, es que ya me voy a aventar hasta la tercera sección ahí del texto. Pues también, de modo, pues ya, así, ya cuando lo lean ustedes van a tener más herramientas para entender. Una idea muy propia del budismo es la reflexión del yo, de lo que somos. Tú te puedes preguntar muy legítimamente, y hay que hacerse la pregunta de vez en cuando, ¿quién soy yo? El famoso yo. Y ahí en esa posibilidad de encontrar un montón de respuestas de quién soy yo, pues vas a encontrar filosofía, psicología, psicoanálisis, etc. Para poder responder quién soy yo. Desde el punto de vista, si te interesa este tema, les recomiendo que también lean el Sutra del No Alma. También está ahí en nuestra página, donde el Buda hace referencia a este problema. Cuando el Buda se ilumina a los 35 años, una de las cosas que descubre es que esta idea del yo es una idea muy terrorífica en nuestra experiencia humana. Y eso te estoy hablando de 2500 años, imagínate hoy que está peor el asunto del yo. El ser humano, al verse en un paisaje tan difícil como el que vivimos, hablo de un paisaje difícil en términos de su inestabilidad, su inseguridad, no vamos a estar hablando de inseguridad pública, estamos hablando de inseguridad existencial. Al vernos en un mundo tan cambiante, tan poco confiable, este mundo es un mundo muy, muy poco confiable, ¿eh? Hasta para cruzar la calle hay que ser desconfiados. No falta un güey que venga hecho la mocha y te lleve. Tienes que cruzar y ver para allá, tengo que ver para allá. Y si este viene me hace rápido, entonces no me viene. Es un mundo de muy poca confianza. No puedes tú relajarte en el mundo porque te lleva pisas. Y en este mundo tan poco confiable, pues no tenemos tampoco dónde agarrarnos. ¿Verdad? Lo que llamamos nosotros el refugio, que lo leímos cuando leímos en la mañana la dedicatoria. Todos nosotros, tú tienes que ponerse a pensar muy claramente esto. ¿En qué te refugias?
¿Dónde nos escondemos para poder sortear esta inestabilidad, esta inseguridad, este mundo tan complicado, tan conflictivo, tan problemático, tan violento, tan agresivo, tan inseguro? ¿Dónde? Pues algunas personas toman refugio, estoy hablando en términos generales, toman refugio en el dinero y creen que si tienen 20, 40, 50 millones en el banco, pues ya están muy seguros. Pues está bien. Otros se refugian en las familias. Mi familia, aquí todos los domingos salimos a comer todos, porque hay quien le falte ahí, le bamba el que falte de la comida. Ahí no te refugias en la familia. Que para nosotros los latinos, pues la familia es un factor de refugio súper importante. Por eso México y otros países como nosotros sufren enormes crisis y no pasa nada porque todos nos refugiamos en la familia. Acuérdate del COVID nomás. ¿Dónde te refugiaste en el COVID? Pues en la familia. A mamá, acá estoy, yo sé que tráeme de comer, me acabó a tu mamá darte de comer. O tu hermano, o tu primo, o tu tío. ¿Dónde más nos refugiamos? Pues nos refugiamos en las parejas. Y a veces en los hijos. Pero no te escondes cuando entras en un momento ahí de desesperación, de inseguridad y de inestabilidad. ¿Dónde te vas y te escondes? Otros se esconden en la televisión. Otros se refugian en el alcohol. Otros se refugian en religiones. Otros se refugian en el cigarro. Otros en las drogas. Otros en los casinos. Hasta tiene un nombre las personas que la pasan en los casinos, ¿no? ¿Eh? Ludópata. Ay, está medio feo el nombre. Eres un ludópata. Está bien. Es una buena mentada de madre a alguien. Eres un ludópata. Va muy feo el concepto. Otros se refugian en la compra de zapatos. Otros se refugian yendo al Costco. Este soy yo. A ver, cae de nuevo el Kierkegaard. Los budistas nos refugiamos en los tres joyas del Buda, el Dharma y la Sangha. Pero bueno, ese es el tono del refugio. Y otro enorme refugio que tenemos, a eso iba, por cierto, es el refugio del yo. De este yo con mayúscula, que fundamentalmente ese yo con mayúscula, porque hay un yo con minúscula, pero este yo con mayúscula, en el occidente le llamamos ego. Y en términos de sistemáticos, cuando sistemáticamente nos estamos refugiando en ese yo, en esa individualidad, se llama egocentricidad. Y la categoría subjetiva de esa egocentricidad se llama egocéntrico. Y todos ustedes han utilizado esa palabra. ¿Qué egocéntrico es? ¿A qué te refieres cuando dices qué persona tan egocéntrica? A una persona que cree que el mundo gira alrededor de él, exactamente. Y no más gira alrededor de él o de ella, sino que se debe comportar según sus intereses, sus necesidades y deseos. Y son personas que se la pasan manipulando el mundo externo o el mundo de alrededor para ajustarlos a sus necesidades, a sus deseos e intereses. Y eso se llama egocentricidad. Y ahí el yo, con mayúscula, se pone como lo principal. Eso es antinatural en nuestra naturaleza humana. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es ser sociables. Somos seres gremiales. Y creerte que eres independiente a los demás. Y creerte que estás separado tú de los demás. Y creer que tú estás aquí y los otros están allá es un enorme engaño que nos hace caer
el egoísmo. El todo para mí, nada para los demás. Y cuando doy a los demás es porque a mí me sobra o porque a mí me conviene que tú lo tengas porque yo voy a tener más. Y a ese sistema de comportamiento le llamamos individualidad. Creer en la individualidad. Creer que yo soy primero y después los demás. Creer que mis deseos son más importantes y después sí los demás. Inclusive creer que mi sufrimiento es mucho más que los demás. ¿Cuántas veces tú no has dicho, es que nadie me comprende a mí mi sufrimiento? Creyendo que tu sufrimiento es único. Que nadie ha sufrido como tú has sufrido, o que nadie ha sentido lo que tú has sentido. Esta idea de que yo soy, los del budismo zen utilizan ¿qué se puede decir? Un mandil, y ese mandil está hecho de cuadritos, y en el budismo zen es obligatorio que tú te cosas ese mandil. Tiene un nombre, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Y cada cuadrito representa una persona importante en tu vida. Obviamente tus padres o tu madre, si no tuviste madre biológica, pues la madre la madre sustituta que le llamamos nosotros, puede ser una tía, una abuela, una amiga de la mamá tuya que se fue o murió, entonces te creó la amiga, etc. Después vienen tus amigos de la infancia, de la secundaria, de la preparatoria, de la universidad. Después vienen todas las personas que has conocido vía tu trabajo. Después todas las personas que has conocido en fiestas, en reuniones, en el cine, en el mercado. Después viene todo. Y se construyen esas como un símbolo de lo que llamamos nosotros no yo. O la vacuidad del yo, le llamamos. No existe ese yo con mayúscula. Tú eres un producto, también cada uno de nosotros somos un producto de miles de relaciones con los demás. De hecho, lo que vestimos, lo que acabas de comer, dónde estás tú sentado, todo eso está hecho por los demás. Y más ahora, como ciudadanos que vivimos en ciudades, pues no hacemos ni nuestra comida, la tenemos que ir a comprar. Nomás piensa un poquito cuando vas a comprar zanahorias. Nomás piensa un poco todo lo que implicó que tú comieras esa zanahoria. Desde el campesino, la tierra, los pajaritos, la semilla, el sol, la lluvia, los aires. Los que cosecharon el camionero que se la llevó allá al mercado, el que compró allí el camión ese de zanahorias y lo puso a mayoreo. El del mayoreo, el menudeo se lo llevó hasta tu tienda, tú viste la tienda.